El codiciado sistema de defensa aérea ruso S-300 fue destruido, sin posibilidad alguna. En una impresionante demostración de fuerza, los F-35 israelíes destruyeron 3 baterías S-300 rusas de Irán a finales de octubre, dejando los cielos iraníes completamente vulnerables. El ataque expuso las vulnerabilidades de Irán y avergonzó a Rusia. Estos sistemas, supuestamente la cima de la ingeniería rusa, se derrumbaron ante un asalto moderno. Si el S-300 no puede enfrentar los ataques israelíes, ¿qué dice sobre la capacidad de Rusia para defender su espacio aéreo ante el dominio occidental? Esto no fue solo un ataque, fue una declaración. Entonces, ¿cómo lo lograron los F-35 de Israel y qué implica para el futuro de la tecnología militar rusa? Los S-300 destruidos en Irán por el ataque eran S-300 unidad de misiles móviles. 2 rusos, versiones de exportación del S-300 nativo, con capacidades operativas ligeramente inferiores, como la mayoría de sistemas de armas exportados. El S-300 fue considerado por largo tiempo uno de los sistemas antiaéreos más efectivos del mundo. Sin embargo, el S-300 fue desarrollado en los años 70 cuando Rusia aún era la Unión Soviética. El S-300, un sistema de misiles de alcance medio, entró en servicio en los años 80. La premisa era simple. Las defensas aéreas tradicionales eran mayormente estacionarias y requerían mucho tiempo de configuración para ser más efectivas. Cuando se desarrolló el S-300, la Unión Soviética ya contaba con el sistema de misiles de largo alcance S-200, que podía derribar objetivos a 190 millas de distancia. Así, las primeras versiones del S-300 tenían un alcance de 96.5 kilómetros. No obstante, las limitaciones iniciales del SA-300 fueron efímeras, pues la Unión Soviética mejoró velozmente su rendimiento. La característica distintiva del S-300 era su capacidad de reubicarse rápidamente tras disparar, mientras mantenía poderosas capacidades antiaéreas y antimisiles en comparación con otros sistemas de su época. Esto implicaba que el enemigo debería lanzar un ataque inicial devastador, algo que muchos países no podían hacer en ese tiempo. De lo contrario, gracias a la movilidad del sistema, podría derribar misiles o aviones enemigos y reposicionarse para evitar revelar su posición. No obstante, las primeras mejoras significativas del S-300 ocurrieron en los 90, duplicando su rango a unas 193.1 kilómetros. Aunque el área cubierta era menor que la de los S-200, los misiles del sistema posterior eran menos de un cuarto del tamaño. Esto significaba que el sistema podía transportar misiles en masa entre ubicaciones vitales, mejorando enormemente el rango efectivo que la defensa antiaérea podía cubrir en cualquier momento. El S-200 fue relegado a ser fijo debido a que sus misiles eran efectivos a largo alcance y rápidos, pero la batería completa no podía moverse ya que el lanzador era demasiado grande para el transporte tradicional. Por otro lado, la alta movilidad del S-300 le permitía aprovechar mejor su rango reducido, a la vez que mejoraba las capacidades operativas del ejército. Con el S-300, la Unión Soviética y después Rusia pudo colocar los sistemas en posiciones más ofensivas que puramente defensivas. Dado que podía moverse, el sistema estaba significativamente más protegido que su contraparte anterior. Pero el mayor cambio fue probablemente el rediseño del lanzador. La versión del S-300 que debutó en los 90, apodada el S-300 Unidad de Misiles Móviles, podía desplegar varios misiles simultáneamente, ostensiblemente debido a que cada misil era relativamente más pequeño y ligero. El avance fue pionero a nivel mundial, ya que las defensas antiaéreas hasta entonces tenían lanzadores de un solo uso y largos tiempos de recarga. Esto mejoró significativamente el tiempo de respuesta del sistema ante amenazas detectadas. Si un enemigo lanzaba un ataque a gran escala, el diseño mejorado de la unidad de misiles móviles significaba que era más probable que pudiera montar una medida defensiva suficiente. Además, un enemigo que ataca en oleadas permitiría al sistema defensivo recargar los misiles más rápido, ya que son más fáciles de transportar y montar. Las mejoras del S-300 significaban que solo podría ser contrarrestado por un enemigo usando una fuerza abrumadora, con un ataque tan numeroso que ningún otro sistema defensivo podría detenerlo efectivamente. En ese momento, los misiles de largo alcance no eran tan efectivos, ni los ejércitos nacionales tenían el poder numérico para superar las defensas antiaéreas mejoradas. La capacidad de disparar múltiples misiles antiaéreos y su movilidad para escapar de la triangulación sin vigilancia previa extensa hizo del S-300 uno de los mejores, si no el mejor, sistema defensivo de su tipo en el mundo. En los 90, Rusia era considerada uno de los países mejor defendidos contra ataques aéreos. Pero de nuevo, el S-300 fue desarrollado por primera vez en los 80 y solo se mejoró en los 90. Ha habido algunas modificaciones en el sistema desde entonces, pero la versión más reciente, S-400, solo se desplegó en 2007.
Esto implica que el S-300 se está volviendo obsoleto en comparación con los sistemas de defensa de misiles actuales. La adquisición de un sistema de defensa antiaérea adecuado fue una prioridad para Irán durante décadas, dado su prolongado conflicto con Israel y Occidente. No obstante, hubo un inconveniente. Irán ha estado bajo sanciones occidentales durante todo ese periodo. Su intento de adquirir sistemas S-300 inició en el 2000, pero el Kremlin impuso una prohibición de exportación a Irán. Un acuerdo similar se propuso en 2010, cuando Irán estaba bajo sanciones menos restrictivas, y Rusia ya había comenzado a reemplazar su stock nativo con el más avanzado S-400. Pero de nuevo, el Kremlin se negó a vender los S-300, cediendo una vez más a la presión del oeste, ya que Irán todavía estaba bajo sanciones. El acuerdo se cerró en 2015 con Irán, comprando 4 sistemas S-300 a Rusia. Durante las últimas décadas, los S-300 fueron los sistemas antiaéreos más avanzados que Irán desplegó. Sin embargo, Israel ha logrado eliminar estos sistemas utilizando F-35 y misiles aire-superficie. El F-35 también se diseñó a finales de los 80, siendo contemporáneo al S-300, al menos las versiones exportadas a Irán, en 2015. No obstante, es evidente que los diseños de misiles más avanzados fueron clave para generar una ventaja contra el sistema. El S-300, tal como está hoy, se considera insuficiente al tratar con misiles de alta velocidad. Los S-300 que utiliza Rusia en la guerra en Ucrania tienen capacidades limitadas, ya que las defensas antiaéreas rusas tienen más capas. Además de los S-300, el ejército ruso tiene acceso a múltiples versiones mejoradas del S-300, incluyendo el mencionado S-400 y una batería de los mucho más modernos S-500, que debutaron en 2021. Como tal, que Irán dependa solo de su número muy pequeño de S-300, en comparación con la cantidad de misiles que Israel podría lanzar en cualquier momento, significa que el país realmente no tenía muchas posibilidades desde el principio. Además, se ha comprobado que los S-300 son parcialmente ineficaces incluso contra armas de su propia generación. En 2022, una batería de S-300 falló al intentar derribar un F-16 israelí que se retiraba tras atacar instalaciones militares iraníes en Siria. El F-16 es un avión con capacidades de guerra electrónica mucho menores. En teoría, un F-16 debería ser fácilmente contrarrestado por las versiones más avanzadas del S-300, como la que tenía Irán en ese momento. Sin embargo, Irán no es el único país que emplea estos dispositivos. Rusia ha estado usando los sistemas de misiles S-300 en la guerra contra Ucrania. Y allí, las falencias de este sistema han quedado totalmente expuestas. En los últimos 2 años y medio, se han reportado múltiples ataques a larga distancia contra los sistemas S-300 rusos en Ucrania, los cuales en su mayoría han sido destruidos. Ucrania también experimentó algo similar, ya que poseía un arsenal decente de S-300, aunque de modelos más antiguos de su época soviética. Incluso los más avanzados S-400 han caído víctimas de la contraofensiva ucraniana. Por cierto, esto ocurrió en un momento en que Ucrania no tenía ningún tipo de aviones modernos. Los F-16 que Ucrania recibiría comenzaron a volar sobre el país en agosto de 2024, unos 2 años y medio después del inicio de la guerra. Considerando esto, es evidente que ni siquiera los sistemas de defensa antiaérea más antiguos son la solución definitiva para disuadir ataques a larga distancia. Los S-300, con más de 4 décadas de antigüedad en su diseño, evidentemente están envejeciendo. Pero volvamos al problema de Irán. Sin defensas antiaéreas reales en el país, los extensos sistemas y complejos militares de Irán están desprotegidos contra ataques aéreos. Este es un precedente peligroso, considerando que Israel tiene armas de largo alcance muy avanzadas, ya que recibe significativa ayuda económica y militar de Estados Unidos. Con Irán prácticamente en guerra abierta con Israel en los últimos meses, excepto en nombre y batallas a gran escala, su capacidad de presionar militarmente a Israel podría estar llegando a su fin. Desde que el conflicto entre Hamás e Israel comenzó a intensificarse, Irán ha logrado esconderse detrás de sus grupos proxy en Siria, Líbano y Yemen. Así, las defensas antiaéreas de Irán crearon una capa secundaria de protección. Estos proxies carecían de defensas significativas, atacando a distancia sin consecuencias y usando civiles presentes para intentar disuadir una contraofensiva israelí. Esto significaba que Israel era mucho más probable que se enfrentara a objetivos más fáciles para ahorrar en misiles y minimizar el riesgo de perder aviones valiosos. Pero con la escalada de los ataques de Irán contra Israel, especialmente con Irán lanzando misiles directamente en territorio israelí, es evidente que las tácticas indirectas ya no eran la mejor forma de defensa para Israel. Israel, al eliminar las pocas defensas antiaéreas de Irán, envió un mensaje contundente. Irán debería distanciarse de Israel,
parar los ataques con misiles y dejar de financiar paramilitares en la región. De lo contrario, Israel lanzará ataques cada vez más devastadores contra Irán. Con los S-300 fuera, Israel tiene vía libre para atacar instalaciones militares iraníes cruciales, incluyendo las presuntas plantas de enriquecimiento nuclear que Irán ha estado construyendo en los últimos años. Es importante notar que Israel no ha sido significativamente afectado por el ataque de un año por parte de proxies financiados por Irán. Durante más de un año, el país ha repelido múltiples ataques de misiles desde casi todos los flancos. La mayoría de los misiles de largo alcance no alcanzaron a Israel, siendo eliminados rápidamente por las defensas e inteligencia de Estados Unidos e Israel. En contraste, el ataque a los S-300 de Irán fue una de las pocas veces que Israel atacó a Irán mismo, y el daño fue algo que Irán no podrá reparar pronto, lo que consolida a Israel como poseedor de capacidades ofensivas mucho mayores que Irán. Los ataques previos de Israel buscaban probar e inhabilitar las defensas de Irán. En un ataque previo a una batería S-300 en Irán, se usaron solo misiles balísticos de largo alcance sin utilizar aviones. Las imágenes satelitales posteriores al ataque revelaron severos daños en el área. Los misiles balísticos permitían a la Fuerza Aérea israelí evitar entrar en el espacio aéreo iraní, manteniéndolos fuera del alcance de los sistemas S-300. Sin embargo, el alcance operativo más corto del misil balístico, comparado con los F-35, significaba que Israel solo podía atacar objetivos más cercanos a su propio territorio. No obstante, el ataque se consideró parcialmente exitoso, ya que fue la primera vez que Israel probó las defensas de Irán. El ataque a gran escala se basó en parte en los resultados de esa prueba previa. A diferencia de Rusia, Irán no tiene un suministro doméstico de sistemas de defensa antiaérea. Irán dependió de Rusia para los suministros de equipos y materiales importantes durante la última década. Con Rusia en guerra con Ucrania, es casi imposible que entregue sus propios arsenales de S-300. Dado que sus S-300 ya no funcionan tan bien como deberían en Ucrania, es muy probable que Rusia necesite muchos modelos más avanzados, S-400 y S-500. Y eso hace que sea aún menos probable que Rusia comparta sus sistemas de defensa con Irán en un futuro cercano. ¿Qué implica esto para ambas naciones? Durante la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Hamás, que provocó que Irán actuara contra Israel, Rusia e Irán se han enfrentado en un conflicto geopolítico contra los estados occidentales, principalmente la OTAN, sus aliados más cercanos e Israel. Los países han intercambiado efectivamente piezas de equipo entre sí, según los tipos de armas que cada uno podía producir localmente. Irán es quizás uno de los productores de misiles de largo alcance y drones más notorios del mundo. Los drones iraníes se han desplegado frecuentemente desde Rusia para atacar al ejército ucraniano y otros objetivos estratégicos. Mientras tanto, Irán ha estado suministrando a sus proxies alrededor de Israel con armas similares. La escala de producción de misiles y drones de Irán puede ser comparable a la de los países occidentales. Las defensas antiaéreas israelíes y de la OTAN han logrado derribar la mayoría de estas armas del cielo. Esto implica que Irán ha estado perdiendo su suministro de armas de largo alcance, principalmente en un intento fallido de disuadir a Israel de realizar movimientos agresivos contra Hamás y la ribera occidental. Los incesantes ataques con misiles de los proxies iraníes han forzado a Israel y Estados Unidos a tomar represalias. Entonces, los misiles que Irán ha enviado sí tenían algún propósito. Sin embargo, en la gran escala de los logros de Israel, esto podría no ser tan significativo como Irán esperaba. La capacidad de Irán para fabricar drones depende en gran medida del exorbitante margen que extorsiona a Rusia. Un dron Shahid 136, uno de los drones más comunes utilizados tanto en Irán como en Rusia, cuesta entre $20,000 y $50,000 para que Irán lo fabrique. Sin embargo, Irán vende el arma a Rusia por un asombroso precio de $193,000. Incluso si consideramos el costo de producción más alto posible para el arma, Irán sigue extrayendo más de $140,000 por cada dron que vende a Rusia. ¿Cómo es capaz Irán de hacer esto? En los últimos 2 años, Rusia ha tenido una necesidad desesperada de más armas de largo alcance. Durante la guerra en Ucrania, el ejército ruso no ha logrado derrotar a las fuerzas ucranianas, a pesar de la gran ventaja numérica que tenía Rusia al comienzo del conflicto. Esto podría deberse principalmente a la falta de adaptabilidad por parte de Rusia. Pero una de las formas en que Rusia ha podido presionar constantemente a Ucrania es a través de la presencia a largo plazo. Esto viene en 2 tipos, artillería y misiles. Se estima que Rusia y sus aliados producen cerca de 3 veces más proyectiles de artillería que Occidente. La OTAN ha enviado cerca de 1 millón de rondas anuales a Ucrania usando producción doméstica, mientras que Rusia tiene el potencial de fabricar 3 millones de rondas. Corea del Norte
también ha sido responsable de entregar entre 500.000 y 3 millones de rondas de artillería a Rusia en un periodo de 6 meses a finales de 2023. Se estima que Rusia posee los mayores arsenales de lanzadores de artillería, tanto remolcada como autopropulsada. Los sistemas de artillería rusos se consideran más modernos que los diseños occidentales, con mayor alcance o tasa de fuego, según el arma específica. Por otro lado, Rusia ha estado usando misiles indiscriminadamente para atacar a larga distancia en Ucrania, con el fin de aislar al ejército ucraniano del frente. Con la constante presencia de artillería de Rusia, Ucrania ha estado en desventaja durante gran parte de la guerra. Pero los misiles y drones militares producidos por Rusia son inferiores a los iraníes. Rusia depende del apoyo de Irán para obtener misiles modernos y continuar su asalto. La compra creciente de misiles iraníes por parte de Rusia indica que Irán está obteniendo fondos para su propia campaña bélica contra Israel. Pero eso solo dura mientras Irán y Rusia puedan mantener sus defensas. Cuando Ucrania avanzó en su ofensiva en Kursk, la batalla se volvió a su favor. La respuesta de Rusia a la invasión de Kursk se retrasó mucho, probablemente por la gran escasez de equipo y el agotamiento de los soldados en todo el país. Como resultado, Rusia tuvo que reajustar un poco sus esfuerzos. Aunque seguía utilizando misiles de largo alcance, necesitaba fortalecer su línea defensiva principalmente aumentando el uso de sus defensas antiaéreas existentes. Esto se hizo más necesario en septiembre, cuando Ucrania empezó a lanzar sus propios ataques de largo alcance en territorio ruso profundo. El 10 de septiembre, Ucrania lanzó un ataque con drones a gran escala dirigido a Moscú, la capital rusa, y otros objetivos militares vitales. Con Rusia a la defensiva, Irán se encuentra repentinamente sin una de sus escasas fuentes de ingresos. Como respuesta, Irán ha estado provocando tensiones en Medio Oriente, desviando la atención de Occidente de la guerra en Ucrania hacia la crisis humanitaria en Israel y la región circundante. Sin embargo, eso podría no ser suficiente. El último ataque israelí utilizó aviones F-35, considerados la cima de los aviones de combate durante décadas. La adaptabilidad y sigilo del avión han permitido a Occidente dominar los cielos, proporcionando apoyo terrestre y vigilancia para lograr sus objetivos. Sin embargo, el avión no está diseñado para transportar bombas, incluyendo misiles aire-superficie capaces de penetrar decenas de pies de tierra y cemento. En ese punto, entran en acción los bombarderos sigilosos de Estados Unidos. Se ha anunciado un reemplazo para el bombardero sigiloso B-2. El nuevo B-21 Raider tuvo su vuelo debut en noviembre de 2023, y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya está planeando reemplazar los 19 B-2 que tiene con entre 100 y 200 B-21. La confianza en el desempeño del B-21 indica que Estados Unidos considera la capacidad de atacar cualquier objetivo terrestre, sin importar la distancia o protección, como un elemento clave de la guerra moderna. Los B-2 han sido utilizados con gran efectividad por el ejército estadounidense en Yemen para desmantelar instalaciones de almacenamiento de armas Houthi. Con el F-35 como el avión israelí más moderno para llevar bombas, al país le falta un buen complemento a su poder de fuego. Una vez que el B-21 entre en servicio, Estados Unidos, su aliado cercano de Israel, podría coordinar la entrega de estos nuevos bombarderos furtivos para usarlos contra las defensas de Irán. Israel usando los F-35 contra los S-300 muestra lo que un avión moderno puede hacer contra sistemas de defensa antiaérea que se están volviendo obsoletos. No obstante, con Estados Unidos adquiriendo un bombardero furtivo más avanzado para mejorar considerablemente sus capacidades aire-superficie, la exhibición en realidad está más orientada como una amenaza hacia Irán. Hasta ahora, Israel ha logrado controlar a Irán con armamento de generación anterior proporcionado por Estados Unidos. Imagina lo que podrían hacer con los diseños de la próxima generación. Rusia está a punto de recibir una llamada de atención a través de esa amenaza. Mientras la guerra en Ucrania se agrava, el país pierde velozmente su influencia geopolítica y recursos financieros. La economía rusa ha comenzado prácticamente a devorar todas las industrias a expensas del sector militar y energético, pero las ganancias solo serán valiosas a muy corto plazo. Esto implica que Rusia podría quedarse sin maneras de compensar a Irán por misiles de largo alcance. Sin ese intercambio, ambos países podrían perder un potencial ofensivo y defensivo importante. Entonces, Occidente puede trabajar contra la alianza debilitada e imponerle sanciones más severas para romperla por completo. ¿Cuál es tu opinión sobre el desarrollo de la situación entre Israel e Irán y cómo impactará a Rusia? Déjanos saber en los comentarios abajo y gracias por ver. Ahora ve y revisa cómo el F-35 Lightning II devastó a los piratas Houthi, o haz clic en este otro video en su lugar.